El expediente que sigue abierto. Manizales aún no despierta del horror. Silvana Torres, una joven de 19 años, acusada de asesinar con un cuchillo a su hija de 2 años, vuelve a estremecer al país. Nuevos hallazgos en su apartamento, las primeras palabras del padre de Antonella y el testimonio desgarrador de la abuela materna revelan ángulos desconocidos de esta tragedia. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Fue un crimen de odio, de venganza, o la fría decisión de una madre sin alma? Acto 1. El allanamiento revelador. La fiscalía ingresó al apartamento de Silvana Torres, ubicado en el 5º piso del barrio San Sebastián. Allí encontraron el arma blanca con la que cometió el crimen, pero lo más inquietante fueron las cartas escritas a mano, documentos que aún no han sido revelados, pero que ya son pieza clave en la investigación. También incautaron su celular, con mensajes y publicaciones que podrían explicar qué pasaba por su mente antes de atacar a su hija. ¿Esconden esas cartas un plan escrito con anticipación? ¿O son el diario de una mente que se debatía entre el odio y la desesperación? Acto 2. La voz del padre de Antonella. Hasta ahora había guardado silencio, pero Juan Camilo, el padre de Antonella, decidió romper el mutismo para contar cómo vivió los años junto a Silvana y cómo su historia de amor terminó en tragedia. Él recuerda que todo empezó en el bachillerato. Ambos eran adolescentes cuando Silvana quedó embarazada. Para muchos, era el inicio de una vida de sacrificios, pero para él era una oportunidad para demostrar que quería ser un buen padre. Juan Camilo asegura que desde el primer mes estuvo allí, vendió su moto para costear el baby shower, cambiaba su horario de estudio para las noches y así poder trabajar de día. Lo poco que ganaba lo usaba para ayudar a Silvana. Caminaba trayectos largos, con tal de ahorrarme el pasaje y darle ese dinero para sus vitaminas. Mis amigos me ayudaban con transporte, porque yo no quería que le faltara nada. Durante la convivencia, dice, la relación fue tranquila al comienzo, pero todo cambió tras la separación. Silvana se volvió violenta, lo humillaba y le limitaba el contacto con su hija. Pasé muchas humillaciones para verla, hacía videollamadas, rogaba por jugar con ella. Y Silvana sabía que lo único que me mataría en la vida era mi hija. Y lo hizo. De un noviazgo adolescente lleno de ilusiones a un final marcado por la sangre y la pérdida. ¿Fue el crimen una venganza contra Juan Camilo? ¿O la explosión de una rabia que se venía gestando desde el pasado? Acto 3. La escena del crimen. La mañana del sábado 26 de julio de 2025 en el barrio San Sebastián parecía como cualquier otra, hasta que un grupo de niños corrió desesperado hacia 2 policías que patrullaban a pie. Con la inocencia rota por el horror, gritaban que en un apartamento se escuchaban alaridos desgarradores. Los agentes subieron a toda prisa las escaleras, pero no fueron los primeros en entrar. La primera en llegar fue la abuela materna de Antonella, la madre de Silvana. Había salido minutos antes a comprar ingredientes para el almuerzo. Cuando abrió la puerta del apartamento, lo que vio la dejó marcada para siempre. El cuerpo pequeño de Antonella, cubierto de sangre en el piso, y a su lado su hija Silvana, semidesnuda, con el arma aún cerca y cortes en las muñecas. El grito de la mujer retumbó en todo el conjunto residencial. Ella misma tuvo que ser trasladada al hospital con un cuadro de shock nervioso. En medio del caos, los paramédicos llegaron. Uno de ellos tomó a la niña en brazos, la envolvió en sábanas improvisadas y cruzó corriendo toda la calle hasta la ambulancia, mientras los vecinos observaban con lágrimas e impotencia. Las cámaras de seguridad del barrio captaron esa carrera desesperada. Un paramédico que luchaba contra el tiempo y una comunidad que contenía el aliento. Pero el destino ya estaba marcado. Antonella ingresó al hospital sin vida. Afuera, la rabia estalló. Vecinos enfurecidos intentaron linchar a Silvana. Solo la rápida intervención de la policía evitó que la tragedia sumara otra muerte. El mismo apartamento que había visto los primeros pasos de Antonella se convirtió en la escena de su final. Y el rostro de su abuela, que debía darle cobijo, fue testigo del horror más indescriptible. Ver a su propia hija convertida en asesina y a su nieta partir de este mundo. Acto 4. La paradoja y el presente de Silvana. Tras el horror, las autoridades comenzaron a revisar cada rincón de la vida de Silvana Torres. Y lo que encontraron desconcertó aún más a Manizales. No había antecedentes de violencia intrafamiliar, ningún reporte de maltrato infantil. Para muchos era imposible creer que una joven sin historial de agresiones pudiera cometer un crimen tan atroz. Pero los psiquiatras que la examinan advierten que no siempre los monstruos tienen un pasado visible. A veces el primer acto de violencia es también el último y el más devastador.
Mientras tanto, Silvana permanece en una clínica psiquiátrica. Sus heridas físicas ya sanaron, pero su futuro sigue en suspenso. La fiscalía pide que sea enviada a prisión e imputada por homicidio agravado. Su defensa, en cambio, insiste en la inimputabilidad, argumentando que no era consciente de sus actos. ¿Cómo puede hablarse de inconsciencia si ella misma confesó que sabía el odio que provocaría con su crimen? Si la justicia acepta esa versión, Silvana podría pasar apenas unos años en un hospital y luego recuperar su libertad. Pero si es condenada, enfrentaría décadas tras las rejas. La paradoja es clara. No hay registros de violencia en su pasado, pero ahora carga con el crimen más repudiado: haber matado a su propia hija. El país se pregunta si la justicia será firme con Silvana Torres, o si las sombras de un dictamen psiquiátrico la salvarán del peso de la ley. Acto 5. El dilema moral y judicial. El caso de Silvana Torres no es solo un proceso judicial. Es un espejo que refleja las grietas más profundas de nuestra sociedad. Por un lado está la exigencia de justicia. Una niña de 2 años perdió la vida a manos de quien debía protegerla. La indignación crece, y las voces piden que Silvana pague con cárcel y que Antonella no quede en el olvido. Pero al otro lado están quienes sostienen que la joven necesita tratamiento y no prisión, que sus actos fueron producto de un quiebre mental y no de una frialdad premeditada. ¿Qué pesa más? ¿La salud mental de la victimaria o el derecho a la justicia de la víctima? La comunidad de Manizales lo tiene claro. En el barrio San Sebastián aún se escucha la frase: eso no fue locura, fue maldad. El país entero observa. El veredicto marcará un precedente. ¿Será la justicia implacable con Silvana Torres o cederá ante el argumento de la inimputabilidad? Antonella ya no está, y mientras las leyes se debaten entre ciencia y castigo, la pregunta que retumba es una sola: ¿qué tan preparada está Colombia para enfrentar la verdad de sus propios monstruos? Cierre. Antonella tenía apenas 2 años, y sus sueños fueron apagados por la persona que debía cuidarla. El caso de Silvana Torres deja más preguntas que respuestas. ¿Fue el descontrol de una mente quebrada o la fría venganza de una madre contra el padre de su hija? ¿Debe la justicia tratarla como enferma o como asesina? La sociedad exige justicia, mientras los jueces se debaten entre cárcel y hospital psiquiátrico. Pero la verdad es que Antonella no volverá, y su memoria clama por no quedar en silencio. Hoy la decisión está en manos de la justicia, pero el juicio moral está en manos de todos nosotros. Porque cuando un inocente pierde la vida, no podemos callar. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Silvana Torres debe ser declarada inimputable o pagar con cárcel por el asesinato de su hija? Suscríbete ahora al Archivo Negro y acompáñanos en cada entrega. Aquí abrimos los expedientes más oscuros, porque la verdad también merece ser contada. Hasta el final.